¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando La Caja Negra, estamos en vivo y en directo. El primer tema, como anunciamos, ¿qué es lo que va a pasar con el Contralor General de la República? Enrique García, se amplió la acusación en su contra, juicio político, ya hay una fecha fijada. Esto se va a tratar en Cámara de Senadores el 26 de marzo. Nosotros, como introducción, preparamos un informe y a la vuelta hablamos con nuestros invitados. Juicio político al Contralor. ¿Habrá pacto de impunidad? Los senadores deberán decidir si continúa o no el juicio político al Contralor General de la República, Enrique García. La Cámara de Diputados agregó nuevas causales al historial delictivo de García y la suerte está echada y dependerá del humor político. Se requieren 30 votos como mínimo de un total de 45 para destituir a García. No existe justificación para seguir demorando una definición, ya que esto afecta al funcionamiento de la institución y además por prestarse a chantajes y presiones políticas. Los diputados, en su sesión extraordinaria, decidieron aprobar sobre tablas e incluir dos nuevas causales contra García por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las nuevas acusaciones aprobadas por una mayoría de 54 votos en diputados fueron motivadas por la investigación del Ministerio Público, surgidas del informe de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero sobre movimientos inusuales en las cuentas del Contralor. La decisión de los diputados podría demorar la convocatoria del Senado para la continuidad del juicio, ya que existe disparidad de criterio en torno a la legalidad de incluir estos hechos nuevos a un proceso ya iniciado. La acusación contra García, inicialmente aprobada en junio de 2018 en la Cámara Baja, solo incluye mal desempeño de funciones que además podrían constituir delitos cometidos en el ejercicio del cargo y delitos comunes. El Senado debería actuar correctamente y realizar el juicio político al Contralor General de la República. El propio Enrique García, por dignidad, debería renunciar al cargo y someterse a la justicia, y la serie de acusaciones en su contra le hicieron perder toda autoridad moral para continuar ejerciendo el cargo. Diputada Celeste Amarilla, el PLRA, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Jorge? Muy bien, también está con nosotros el diputado Hernán Rivas del Partido Colorado. ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, diputada. Saludos en especial a toda la audiencia. Diputado, vos fuiste el mentor para ampliar la acusación en contra de Enrique García para el juicio político. Asimismo, nosotros discutimos esto en bancada y ahí tomamos la decisión. Yo fui designado fiscal acusador, igual que la diputada Celeste y el diputado Romeo Roa. Y esta vez tomamos la decisión en bancada y planteamos eso en la sesión y fue aprobado prácticamente por unanimidad. Con 3 abstenciones se tomó la decisión de ampliar la causa que ya había iniciado el juicio político en el periodo pasado. Y hoy nosotros ampliamos la causa con 2 puntos, que es enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Que es el elemento nuevo a partir de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Así mismo. Y hay una discusión que el otro día Fernando Silva Facetti estuvo acá con nosotros en Caro Cruz domingo a la noche. Si se tiene que hacer un nuevo juicio político, no se puede ampliar una acusación. ¿Eso ustedes analizaron, diputado? Analizamos y entendemos que no es así. Entendemos que no es así. De todos modos, aunque ellos planteen un nuevo juicio político, por los casos que actualmente existen, ya merita el juicio político. O sea que finalmente, si ellos no quieren agregar, no hay ningún problema. Pero bueno, ahora ya se zanjó ese tema, ¿verdad? Porque ya está marcado para el 26. Pero no había ningún inconveniente de agregar esto.
hay ningún Y inconveniente. cuando se menciona, por eso les pregunto, la tarea que tienen ustedes el 26 de marzo, o sea, va a ser fundamental en el sentido de exponer todo lo que tienen. Y no sé si en ese momento, cuando están los fiscales acusadores haciendo uso de palabra, de acuerdo a lo que ustedes digan, les pueden convencer, digamos, a los senadores. Yo supongo que eso ellos ya antes pueden ya, por una cuestión de pacto, arreglo político, ya pueden tomar una decisión. Pero ante la opinión pública, transmitiendo por todos los medios de comunicación, nos creo, o sea, va a servir también para dejar en evidencia si hay una contundencia en lo que ustedes están exponiendo, que a juzgar por lo que ya hemos leído y por lo que sabemos las acusaciones que pesan en contra del Contralor, existen, pero sobradas razones para que se apruebe el juicio político. Diputado, el tema IBESUR, que nos decían también el otro día, ¿qué es lo que decidió la Corte? ¿Dejó sin efecto, dijo, eso ya no corre o eso no se interpreta de esa manera? Nosotros entendemos que así fue, ¿verdad? Yo esa parte no manejo muy bien, pero sí manejo muy bien las nuevas acusaciones que le hicimos, la ampliación de las nuevas acusaciones, ¿verdad? Creo que la diputada Celeste Amarilla maneja eso. Creo que la Corte... Lo que no quiere decir que él no haya tenido mínimamente una negligencia en eso. El hecho de que ahora la municipalidad no va a pagar los 3 millones millones de 3,5 de dólares. Eso no, 3,5 de dólares, 18.000 millones de guaraníes, eso tampoco a él le exime de su responsabilidad y de su negligencia, por lo menos en ese momento. O sea, esos ya son hechos posteriores, que la Corte diga una cosa, que la municipalidad no se vea obligada a pagar. Pueden pasar muchas cosas, pero eso no le exime a él de la negligencia mínimamente que tuvo en ese momento. Si bien es cierto que nosotros pensamos que no hubo solamente negligencia, sino que hubo alguna cosa que a él le motivó no presentar esa apelación. En tiempo. En tiempo. Y cuando esto salió a la luz pública, entonces no tuvo más remedio que cometer otro hecho punible para tapar el primer hecho punible, que fue la producción de documentos, ¿verdad? Entonces es muy grave, hay dos figuras ahí. Y te vuelvo a decir, que la Corte diga una cosa, que la municipalidad no esté sometida a esa multa, que pase lo que pase, el hecho ya está. Independientemente a que ese hecho se haya dado cuando él no era Contralor General de la República. Para mí es independiente, es que con ese hecho él no tuvo que haber sido nombrado luego Contralor. Pero cuando saltó ese hecho, creo que todavía no se llegó a discutir porque no había saltado cuando se tomó la decisión de designarlo a él como Contralor. No había saltado, ya saltó después. Claro, pero, cuando él ya estaba en el cargo. Pero eso tampoco le exime, porque esto hace a la integridad de una persona que está al frente de una institución que tiene que controlar y denunciar eventualmente faltas menores, mayores, hechos punibles, principios de hechos punibles, indicios de hechos punibles del resto del Estado. Entonces hacen a su integridad. Yo entiendo que una persona con ciertos antecedentes no puede ocupar ese cargo. Y si eso se descubrió después, en el momento de descubrirse, él tiene que salir. Este es uno de los puntos, IBESUR. ¿Y a esto se suma lo de los viáticos a España? Se suman lo de los viáticos, se suma... La contratación de la consultora. Que parecerían cosas menores. El otro día en otro programa me decían, pero ¿a vos te parece que por 300 millones? ¿A vos te parece que por no sé cuántos millones de la consultora? Pero acá no se trata de cuántos millones. Robar una gallina te hace tan ladrón como robar un banco. Y sí, hay viáticos, hay una consultora que fue contratada para hacer un trabajo que ya existía. Luego está el presunto enriquecimiento ilícito o sin causa del Contralor por movimientos 5 o 10 veces mayor a lo que tenía normalmente en su cuenta. Hay muchas cosas, Jorge. Él hubiera renunciado. Él hubiera renunciado ante los menores indicios, ante lo primero que saltó, que fue IBESUR. Él hubiera renunciado. No tiene ya la confianza, no puede gozar ya la confianza del resto de los administradores del Estado, cuando menos. ¿Cómo políticamente dentro del Partido Liberal Radical Auténtico
Yo tengo entendido que esto, no sé si hay una decisión del presidente que se tiene que determinar en una reunión del directorio, Efraín Alegre, una bajada de línea, pero dentro del PLRA hay actores, como por ejemplo quienes responden al liderazgo de Blas Llano, quienes a juzgar por sus declaraciones no están de acuerdo con el juicio político. Bueno, nuestro partido no está tan acostumbrado a las bajadas de línea, ¿eh? Somos un poco díscolos en ese sentido. Sin embargo, el presidente del partido, Efraín Alegre, ya emitió su opinión en el sentido de que corra el juicio político. Y bueno, y el equipo de Blas Llano, Jorge, sí juega solo hace rato, ¿verdad? A pesar de que yo no sé también si yo respondería a una bajada de línea. No me refiero a eso, no es porque Efraín habló que Blas Llano debería tener otra posición, pero él nos tiene acostumbrado a posiciones un poco raras, un poco que nos hacen desconfiar. A lo mejor bajada de línea suena mal, pero una postura institucional del partido, como yo que los que están allí representan al PLRA mínimamente. Sí, el directorio debería exponerse sobre eso, el presidente ya lo hizo, el directorio no. Pero yo no creo que nadie en el partido fuera del equipo de Llano tenga otro pensamiento. Nosotros hemos tenido, si bien es cierto, el otro día me echaron en cara, hemos tenido a Fretes Ventre, posiblemente el ideólogo de esto y mucho más. Hemos tenido dos excelentes contralores, ¿verdad? Que fueron Octavia Iraldi y Francisco Javier Galeano, ¿verdad? Dos exponentes impecables en la Contraloría. Y bueno, Fretes Ventre fue un error en aquel momento. Y no creo que el partido apañe este tipo de cosas. El caso dentro del Partido Colorado, ¿cómo están? Ustedes, Honor Colorado, ya tienen una posición, pero ¿cómo están con Colorado Añetete en el Senado para acompañar el juicio político? Y seguramente que se va a estar hablando. Nosotros sí, los que pertenecemos al movimiento Honor Colorado, tenemos bien clara la película y todos vamos a acompañar, ¿verdad? Por eso iniciamos desde la Cámara de Diputados con estas dos acusaciones, ¿verdad? Ahora, cuando esto que planteaste, ampliar la acusación, tomo como ejemplo porque digo que este es el argumento que utilizan quienes lo defienden al Contralor General de la República. Yo decía, si bien yo considero que hay razones para el juicio político, tenemos que hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque ya tenemos la experiencia, juicio político al Lugo, entonces tenemos que hacer bien las cosas. Acá lo que se tiene es una investigación abierta por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, a partir de un informe de CEPELAT que se dio a conocer en mayo del año pasado. ¿Eso es suficiente independientemente de que la Fiscalía no haya concluido todavía en una imputación en relación al tema de enriquecimiento y lavado? Nosotros necesitamos iniciar el juicio político, necesitamos destituirle a él a través del juicio político para que la Fiscalía pueda investigarle, porque él tiene inmunidades. Entonces, la Fiscalía tampoco no puede, por eso las acusaciones entre la fiscala y el Contralor, ¿verdad? Es por eso que nosotros presentamos la ampliamos con estas dos causas para empezar el juicio político, darle las herramientas también al Senado para que se inicie todo, para que él pueda ser procesado, ¿verdad? Y el Contralor tiene varios antecedentes oscuros, cuando fue Procurador General. Hay acá, por ejemplo, el caso de pago irregular a víctimas de la dictadura, Pero eso caso Ibesur. Eso está incluido en el juicio político. Claro, viajes viáticos, conflictos, muchas cosas. Y ahora con las dos nuevas causas, ¿verdad? Que es enriquecimiento ilícito y el lavado de dinero, ¿verdad? ¿Y por qué enriquecimiento ilícito, verdad? Acá hay varios informes que nosotros manejamos, ¿verdad? Que él, por ejemplo, en el 2017 movió en el Banco Itaú más de 843.942.700. En el Banco GNB movió 115 millones, o sea, casi los 1.000 millones que él movió en el 2017, siendo Contralor. Y él percibe su sueldo a través del BNF, Banco Nacional de Fomento, ¿verdad? Y mueven estos dos bancos y él no declara en el 2017, o sea, declara cero en el 2017. ¿Y cómo él justifica ese movimiento que tiene, ¿verdad? Y te digo por qué, porque es claro en el artículo 284, donde dice que voy a leer un poco el artículo 284, donde es bien claro. 284 de la Constitución Nacional, la misma que para los magistrados judiciales,
del 254, los magistrados no pueden ejercer mientras dure en sus funciones otro cargo público o privado, remunerado o no, salvo la docencia o la investigación científica a tiempo parcial. Tampoco pueden ejercer el comercio, la industria o actividad profesional o política alguna, ni desempeñar cargos en organismos oficiales o privados, partidos, ocasiones o movimientos políticos, asociaciones o movimientos políticos. O sea, él no pudo haber tenido, no puede decir, no, yo soy presidente de una empresa privada porque no puede, o sea, tiene que él justificar eso. Por eso que es el que Banco Itaú alertó esto a la CEPRELA, ¿verdad? Por el movimiento que tuvo, por el movimiento, el depósito, transferencia, por eso le alertó a la CEPRELA, porque no coincide con el perfil del cliente. Ahora, el otro día nosotros le llamamos al Contralor y le preguntamos sobre este tema. Digo nomás esto porque yo supongo que cuando el 26 ustedes estén allí en el Senado hablando sobre este tema, él tiene creo que 20 días, le dieron de plazo para su descargo. Sí. Y vamos a escuchar esto que nos decía el otro día en la radio. Estos depósitos que aparecen fue cuando él se desempeñaba en un bufete de abogados como profesional. Y mencionaba que esos pagos no se dan precisamente de manera automática. A veces cuando ganas un juicio puede llevar un año, puede llevar 2 años, cuando se definen las costas a través de un caso en particular y ahí se recibe ese dinero. Entonces, y me mencionaba también el Contralor, esos depósitos, creo que 300 millones de guaraníes, que decía, si son en 4 años, por año por mes creo que son 20 millones, a mí no me asusta 20 millones porque yo fui abogado y puedo justificar eso. O sea, ante eso también ustedes supongo que tienen que encontrar una respuesta en el momento. Efectivamente, Jorge, yo pensé lo mismo en el momento en que saltó la denuncia. Desde luego, él puede tener créditos a su favor cuando ocupa un cargo. De hecho, a nosotros también nos puede pasar. De hecho, yo tengo cosas que cobrar de atrás de mi vida pasada, ¿verdad? Que en algún momento voy a cobrar y bueno, y hoy estoy fuera del comercio. Hay que declarar, él no declaró, él declaró cero. Primero, Jorge, eso está en mi declaración jurada. Esos créditos que yo tengo para cobrar. Segundo, el Banco Itaú no va a informar a la CEPRELAB si vos justificás debidamente, porque en el banco, en todos los bancos, está la exigencia de a partir de X millones de guaraníes vos te presentás a depositar y te preguntan el origen de los fondos. Entonces, si vos tenés la factura correspondiente a ese ingreso, que demuestra que vos tributás, y generalmente el Banco Itaú, por lo menos del cual yo también soy cliente, te pide cada 3 meses IVA, renta, si sos de renta personal, etc. Entonces el banco no tiene dudas. Si él presentó todo eso ante el Banco Itaú, es muy difícil que el banco le haya reportado jamás va a alertar, porque los bancos, cuando vos justificás todo, el banco te pide. Sí. Vos llevas tu documentación de justificar, todo bien. Pero si vos no llevas tu documento, entonces él está obligado a alertarle a la CEPRELAB, a reportar. ¿Qué es lo que se presume ante este reporte de operaciones sospechosas que hizo este banco en particular que ustedes mencionaron? ¿Qué es lo que se presume? Que él hace un depósito importante, el banco está obligado a consultarle de dónde sacó la plata. Y no presentó. Entonces, si no justificó, ellos te mandan a CEPRELAB. Eso fue lo que sucedió. Sí, claro, y ahí la CEPRELAB da su informe. Ahí, por eso la CEPRELAB da su informe. Encima dice que no se condice el monto con su historial de movimientos. Yo entiendo que él es un abogado conocido, ha sido parte de un bufete importante, pero por alguna razón montos de importes de ese monto no han ingresado antes, por eso que al Itaú le sorprende 300 millones. Hay otra gente, no sé, por decirte, tengo en la comisión Messer un movimiento 20 veces mayor a eso, nos sorprende en la cuenta de Messer, es habitual. Es lo que, por ejemplo, el Banco Fomento dijo, para nosotros eran movimientos habituales en esa empresa. Sin embargo, al Banco Itaú le sorprende ese importe. Y bueno, y son más que indicios, Jorge, de que algo hay detrás. Porque si él hubiera cumplido con el Itaú,
que inmediatamente te dice origen de los fondos. Si Claro. vos no llevaste la factura en la caja, en el momento de depositar, vos luego le mandás a tu oficial de cuenta, mañana le mandás una fotocopia, X, y eso queda tranquilo. Justifica. Claro, no te molestan más. Y lo raro es, diputada Jorge, que él no declaró eso en la SED. ¿Por qué no declaró esos ingresos otra o esos cosa que él depósitos? detectó. O sea, en el 2017 tuvo un movimiento de casi 1.000 millones y él en la SED declara movimiento cero. Declaración falsa. Entonces, esos son hechos punibles comunes, digamos, pero imagínate, la declaración falsa que en el artículo 243 del Código Penal, ¿verdad? Había una discusión también el otro día, en el artículo, creo que en el 84. No, en el otro artículo que habla de delitos comunes. O sea, no solamente mal desempeño que tuvo que haber cometido en función al cargo, sino también delitos comunes. Y lo que está mencionando, el tema de declaración falsa, configura dentro de esto, ¿verdad? O Sí. evasión, porque no sé qué figura Evasión de hay, impuestos, el artículo pero si 261 del vos Código no Penal. declarás tus ingresos a la SED, ¿verdad? Si vos no declarás y vos firmás ese formulario que no tuviste ingreso, estás cometiendo dos hechos. Claro. Una evasión porque no declaraste Y declaración falsa porque vos firmaste que no ingresaste nada y sí ingresaste algo. Estas son las cosas de que si él tenía respaldo, Jorge, eso es lo que a mí me preocupa, ¿verdad? En el fondo. Él ya hubiera estado aclarando todos estos puntos que nosotros estamos denunciando si tenía cómo, ¿entendés? Esa es la parte que me preocupa, que me duele, que digo, cómo llegan al cargo y nos hacen esto, nos hacen al pueblo. Yo no le elegí a él, ¿verdad? Pero cómo nos hacen esto. Claro, de hecho esto genera un desgaste cuando tendríamos que tener un contralor abocado a la función propia o a la naturaleza de ese cargo. Hoy estará concentrado buscando toda esta documentación para el 26 o no sé, en los 20 días presentar su descargo, ¿verdad? Y aparte lo otro, que entre paréntesis cuando se estaba yendo nos decía el colega Carlos Peralta, que a mí esto sí me parece importante, con qué autoridad moral, inclusive los propios funcionarios, auditores de la Fiscalía, dicen que cuando ellos van a ingresar a una institución le dicen, ¿por qué lo que ustedes me van a revisar a mí si tiene un contralor, el jefe de usted está imputado, ¿verdad? Entonces, hace rato que necesitamos que la figura, tenemos el que salió también por juicio político, Rubén Velázquez, involucrado en el caso secretaria Adib, hace rato que hemos perdido la confianza en una institución tan importante como es la Contraloría General de la República. A la vuelta de la pausa, quiero compartir con ustedes un audio del abogado de Enrique García, Álvaro Arias, en relación a este tema que yo digo, es importante que ustedes también sepan cuál va a ser el descargo de ellos, porque eso va a servir para que ustedes se preparen en el momento que tengan que estar allí ante los senadores actuando de fiscales acusadores. Pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Vamos a escuchar esto que decía el abogado Álvaro Arias, abogado del Contralor General de la República, Enrique García, en relación a todas las acusaciones que pesan en su contra. Era un tema que estábamos esperando de todos modos, ¿verdad? Y vamos a comparecer y vamos a contestar las acusaciones que existen en su contra. ¿Me atención o no eso? No. Era algo que estaba previsto. Lo que sí llama la atención es el pedido del fiscal René Fernández y la resolución del juez Gustavo Amarilla, porque ya la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia habían dicho de que un proceso, una investigación en contra de personas que tienen inmunidad, como el caso del Contralor General de la República, no es admisible hasta que se haga el juicio político. De manera que en atención a esa situación, nosotros vamos a contestar con la Contraloría del pedido del juez Gustavo Amarilla, pero con una advertencia diciendo de que la Corte y la Cámara de Apelaciones han declarado nulo un caso similar. Primero debe ser destituido a través del juicio político y luego ser objeto de una investigación. Eso es lo que señala las leyes del Código Procesal Penal, la Constitución Nacional, y ratificado hoy día por la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto está
a criterio de interpretaciones también, porque un abogado constitucionalista nos decía el otro día, él puede renunciar a su inmunidad, no presidente al cargo, o sea, no hace falta que precisamente lo destituyan del cargo para ser investigado. O sea, puede, por eso digo, es una cuestión de interpretación. No, discúlpame que te interrumpa. El juicio político es al solo efecto de destituir al funcionario. Y eso se puede dar incluso ante una sospecha, porque nosotros no somos un órgano jurisdiccional. Nosotros no tenemos la obligación de probar esto que estamos diciendo. Ante indicios ya se puede destituir a un funcionario. Luego está la justicia ordinaria que le tiene que juzgar. Y él incluso, me atrevería a decir, a lo mejor es un disparate lo que digo, pero incluso él puede salir luego sobreseído, por ejemplo, pero él ya ha perdido la credibilidad en ese cargo. Eso es lo que hay que separar y ese es el espíritu de la Constitución. Conste que soy lo suficientemente vieja para acordarme de la Constitución. Ese es el espíritu, que el funcionario, una vez que pierde la credibilidad... De la figura del juicio político. Sí, por eso te decía que él ya no tiene la integridad para permanecer ahí, porque ya no tiene la autoridad moral para permanecer ahí, tan solo por las denuncias. Entonces, eso es lo que hay que separar bien. El juicio político no tiene nada que ver con el siguiente, con el juicio ordinario. La declaración jurada, esto que solicitó el juez Gustavo Amarilla, creo que dio un plazo de 5 días, que ya supongo se habrá cumplido, porque la semana pasada fue día hábil, bueno, fue mañana pasado. ¿Ustedes le van a acceder a la declaración jurada? No. Pues, la propia Contraloría tiene que dar lo que ellos tienen yo no sé qué van a responder ante ese requerimiento, ¿verdad? No sé, pero verdaderamente ahí pues se da el caso de que él está cuidando. Es una pregunta casi obvia la que voy a hacer. ¿Por qué se habla de un pacto de impunidad? ¿Qué es lo que tiene el Contralor en la institución? Me van a decir ustedes cargos, algunos políticos, senadores, repartija allí, parientes, amigos o quizás el cajoneo de alguna auditoría que no se remitió al Ministerio Público de algún municipio afín, algún parlamentario, alguna gobernación. Esa es la presunción por el cual se puede sostener, por eso algunos senadores todavía como que están en la duda si acompañan o no el juicio político. De hecho, Jorge, que tanto en la Contraloría como en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que yo también ya dije esto en ocasión del fallido juicio político a Ramírez Zambonini, ellos utilizan todo eso para extorsionar a los parlamentarios que tienen o funcionarios dentro, que es la mayoría tiene operadores políticos, parientes, amigos y demás deudos adentro, entonces le extorsionan con ellos, vos me votás por el juicio político, yo le echo a tu gente. 1. 2. Hay una partida de parlamentarios que han sido intendentes o gobernadores o tienen amigos que han sido, y entonces también existen seguramente, ¿verdad?, auditorías o cosas cajoneadas o no, ¿verdad? Y ellos utilizan todo eso para extorsionar a los diputados y senadores permanentemente. Y en el caso de las auditorías que se cajonean o no, bueno, ese es otro tema más jodido, ¿verdad? Pero en el caso de los funcionarios es una pena porque le utilizan a los funcionarios como moneda de cambio, como rehenes en sus instituciones a cambio de su impunidad. Que esto, por ejemplo, que pasa, porque algunos reducen esto que pasa con la Contraloría y también con la Fiscalía, porque la posición que tiene la Fiscal General del Estado es no queremos abrir las puertas porque está hoy este Contralor. No es que nos oponemos a que la Contraloría nos audite, lo que sí nos oponemos a que este Contralor en particular sea el que encabece o designe a su gente, que entre paréntesis el director jurídico, me pasaban el otro día, tiene un rosario antecedente, ¿verdad? Entre paréntesis. ¿El director jurídico de dónde? De la Contraloría, actualmente, que no recuerdo ahora el nombre. Y eso quería preguntarles también, porque leí el otro día un comunicado del partido Patriquería, sentó una posición y un día más tiene que estar el Contralor. Introducen ellos que el subcontralor también debería renunciar por patriotismo. Y yo le preguntaba a Fidel Zavala, pero ¿por qué tiene que renunciar el subcontralor si no está involucrado en ninguna fechoría, ni siquiera salpicado por ningún hecho de corrupción? Y ahí se reflota aquello
de que no está escrito en ningún lado, pero que siempre la clase política manejó como un acuerdo tácito, que el contralor tendría que por lo menos ser del signo político contrario al partido de gobierno. Entonces, ¿cuál es la posición que tienen ustedes al respecto? Bueno, eso te dice la lógica, no te puede controlar tu amigo, ¿verdad? Eso te dice la lógica que debería ser del signo contrario al presidente de la República, el contralor. Lo del subcontralor no concuerdo para nada con Patria Querida, no tiene nada que ver, es una persona distinta y si no tiene nada que se le compruebe, él no tendría por qué estar... ¿Y qué quiere decir patriotismo? No entiendo ahí esa palabra, ¿verdad? No me concuerda en la frase. No sé ni quién es el subcontralor, pero así que no lo estoy defendiendo, simplemente estoy defendiendo el cargo. ¿Y ustedes qué dicen al respecto? No, y no puede, el subcontralor no tiene nada que ver con el contralor. O sea, yo creo que el subcontralor... ¿No tiene vela en este entierro? No tiene vela en el entierro. Aparentemente, si tuviese alguna si tuviese, cosa, claro, pues, se le ha investigado y se ha iniciado el juicio político contra el subcontralor. Entonces, seguramente que ahí va a haber el nuevo contralor, ¿verdad? O sea, yo digo que la oposición en el Senado está buscando pactar y destituirle a los dos. O sea, sacarle al contralor y que su contralor renuncie. Más o menos eso están buscando, ese acuerdo, ¿verdad? Nosotros le solicitamos al Senado que tome este tema con mucha sabiduría, con manos firmes. La ciudadanía hoy está indignada por esta situación. Imagínense una institución tan importante como la Contraloría, el que le controla a las gobernaciones, a las municipalidades. O sea, y de ahí se produce el chantaje. Por eso que hay muchos intendentes denunciados por corrupción, porque tiene que inventar para poder tener el aval de la Contraloría y de la gobernación con la Contraloría. O sea, es algo que empieza de la cabeza hasta el último final, la corrupción. Nosotros necesitamos un contralor que le pueda controlar y exigir a que haga bien su trabajo. Otro día me decían, una cuestión que no sé si se tiene que, cuando se plantee la reforma a la Constitución Nacional, desvincular un cargo tan importante del tema político, ¿verdad? Porque al final el que está en ese cargo está sujeto a que ustedes decidan bajarle el pulgar y lo rajan. Pero me dieron una respuesta que me parece interesante. Cuando tenés al frente a una persona que goza de la confianza de todos, que tiene honorabilidad, que a veces es muy difícil eso de medir, de determinar, es muy difícil que se ponga en duda su actuación. Y ahí pusiste el ejemplo, y coincido con lo de Octavio Eiraldi. Yo me acuerdo antes, para nosotros inclusive en la prensa, cuando había una auditoría, una conclusión de la Contraloría, era la Contraloría dice así tal cosa. Mismo. Sin embargo, en los últimos casos, desde Rubén Velázquez, el que lo reemplazó después, que es un asesor jurídico, el que viene ahora, ya hay dudas acerca del trabajo que tiene que hacer y tan importante que tiene un órgano contralor. ¿Sabes qué se instaló, por ejemplo, Jorge, que no ocurría en la época de Eiraldi o en la época de Galeano? Es como vos decís, ¿verdad? De la Contraloría. Vino la Contraloría dijo, ¿verdad? Había hasta un temor a esa institución. ¿Qué ocurrió después? Ahora viene una cuestión de la Contraloría y ¿qué dice la gente? Habrán pagado. Automáticamente la desconfianza. Yo sé que esto también ocurrió en muchas instituciones, ¿verdad? Pero por algo nomás ocurre, ¿verdad? Por algo nomás ocurre. Una institución no se desprestigia así, de la noche a la mañana. Tenemos el caso de diputados, ¿verdad? Años de hacer mal las cosas nos llevó ahora a este desprestigio. Casi es un desprestigio ser diputado, cuando antes era un honor, ¿verdad? Y él siempre tuvo problemas, diputada, en todos los cargos que asumió, o sea, procurador, cuando estuvo en la municipalidad, en todo esos estamentos él tuvo denuncias. Y hoy como contralor, o sea, tiene antecedentes oscuros desde que se inició en la función pública, de hace, no sé, creo que 8 años, cuando fue procurador general, después en la municipalidad y hoy en la Contraloría. O sea, hay antecedentes que amerita esto a que se lleve a un juicio político y se le pueda
destituir del cargo para ser investigado Para por la ser Fiscalía. investigado, exactamente. Bueno, Esa es ¿cuál la es? figura que se confunde y quiero reiterar. Sí. Nosotros no tenemos la obligación de probar nada de esto, ¿verdad? Por eso yo hablo indicios, presunciones, ¿verdad? Porque luego está el órgano que le tiene que investigar y juzgar. Simplemente acá se da el juicio político porque ha perdido la credibilidad y la confianza de un importante sector. Simplemente eso. Por último, desde el punto de vista práctico del procedimiento, el 26 es la fecha en Cámara de Senadores, la fecha fijada. ¿Cómo se dividen ustedes? ¿Van cuántos fiscales? Tres. acusadores? Tres somos. Son tres. ¿Quién más falta acá? Ramón Romeo Ramón Roa. Romero Roa, está la diputada Amarilla y está el diputado Rivas. Sí. ¿Y cómo ustedes se practica? ¿Vos te encargás de exponer tal cosa o todo lo dejan a...? Y seguramente así ¿Cómo vamos es? a hacer. Todavía no nos reunimos. La verdad que todavía no nos reunimos. Seguramente que entre estos días, la semana que viene, ahora que ya está la fecha, ¿verdad? Nos reuniremos para armar eso. Pero seguramente va a ser así. Que cada uno desarrolle una parte o algo así, ¿verdad? Porque en total, puntualmente, hoy son IBESUR, viáticos, el caso de la consultora y ahora supuesto enriquecimiento y lavado de El dinero. lavado. Sí. Exactamente. Estos son 5 los- puntos. 5 puntos, 5 ¿verdad? puntos y los tres diputados vamos a... Ramón Romeo Roa, que estuvo lo en el periodo pasado, o sea, con ellos se inició todo esto. Lo de nuevo periodo es la ampliación nomás, ¿verdad? Seguramente que yo me voy a encargar de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y la diputada en otro sector y el Ramón Romeo Roa en otro sector. O sea, vamos a reunirnos para eso, para tener algo bien fuerte y concreto, ¿verdad? O sea, la idea es darle la tranquilidad a la ciudadanía, ¿verdad? Hoy el pueblo paraguayo está pendiente de esto. Ujú. Bueno, dale. Gracias, diputado, por tu tiempo. Muy Gracias amable. por la oportunidad, por invitarnos, recibirnos para que nosotros también podamos decir nuestro punto de vista. Gracias, diputada, por el acompañamiento. Celeste Amarilla, muchas gracias. Le convocan otra vez a la comisión de ser a Cartes. Vuelve otra vez la historia que va a presentar. Dicen, no, yo no me voy a ir por A, por B motivo, instalamos. Bueno, yo no estuve hoy en la reunión porque hoy hubo reunión de presupuesto a la misma hora, muy importante porque se trataban los aumentazos y todo este tema, ¿verdad? No quería faltar y cuando terminó, esa ya había terminado la otra. Pero sí, vuelven otra vez. La verdad que yo particularmente no estaba de acuerdo con eso. Yo creo que ya Porque me está, parece ya le focalizarse ya invitamos, sobre no lo que vino, encontraron sí. y trabajar sobre Y lo que finalmente tienen, la responsabilidad la tenía el señor Cartes. Bueno, él no aprovechó, digamos, la oportunidad de exponerse sobre este tema que tuvo, porque yo lo vi así, yo vi como una oportunidad para nuestro expresidente. Y bueno, a otra cosa, ¿verdad? Yo creo que esto ya tiene que continuar esta investigación y cerrar con lo que está y ya. Máxima ahora cuando otra vez tenemos una cosa que José Ortiz está en el Palacio, yo ya no entiendo más, ¿verdad? O sea, no sé si tenemos que seguir siendo tan estrictos. Diputada, gracias por su tiempo, muy amable. Bueno, nosotros vamos a la pausa, a la vuelta hablamos tema pelea, entre comillas en realidad, por el rectorado Universidad Nacional de Asunción. Hay 5 candidatos para este cargo que se tiene que renovar ahora, en abril, y hay algunos cuestionamientos por parte de los estudiantes quienes dicen que esta elección del nuevo rector no se está haciendo de manera transparente en un debate abierto, sino todo aparentemente se va a manejar en 4 paredes. Vamos a hablar con 2 de los candidatos a la vuelta de la pausa. La pelea por el rectorado de la UNA. 5 candidatos se disputan el control de la mayor institución de educación superior del país. La Universidad Nacional de Asunción celebrará este año el 130 aniversario de su fundación. Los próximos meses serán claves en la institución y marcarán el futuro próximo de la Casa de Estudios. Luego de atravesar una de las crisis más profundas,
la UNA se prepara para elegir a su próximo rector por el periodo 2019-2024. De los 5 nombres que están resonando en los corredores de la UNA, hasta el momento, 4 han hecho públicas sus candidaturas. La preocupación que se percibe entre algunos actores, docentes, investigadores y estudiantes de la UNA es que la mayoría de las candidaturas para el rectorado se manejan a puertas cerradas y sin el debate necesario. Consideran que la universidad está sumergida en una inercia sin liderazgo, manchada por el desprestigio de ser considerada un nido de corruptos. Entre los candidatos que se disputarán el rectorado de la UNA aparecen 3 decanos, el ex interventor y el actual rector, el ingeniero Héctor Rojas. Este último, actual rector en ejercicio, tras suplir en su calidad de vicerrector al doctor Abel Bernal, quien se retiró del cargo por un problema cardíaco. Rojas plantea su candidatura en base a la continuidad de los proyectos impulsados desde que tomó el timón del rectorado en marzo de 2018. Rojas posee una dilatada carrera en la UNA. Fue vicerrector electo por la Asamblea Universitaria en el 2015, pero desde la óptica de algunos docentes y estudiantes, se lo considera una figura desgastada, sin dinamismo y bastante mayor para ocupar un cargo de alta demanda como ese. El otro candidato es el doctor Ricardo Garay, ingeniero agrónomo de profesor y un PhD en educación. Cobró notoriedad como interventor de varias universidades, entre ellas 2 facultades de la UNA. Fue el primero en lanzarse al ruedo. Plantea que la UNA recobre protagonismo, que tenga efectivamente un rol protagónico. Es bien visto desde los principales círculos de la universidad por ser el más académico entre todos los candidatos y el único tal vez no contaminado por el ambiente de corrupción. Se considera que podría tener problemas de liderazgo por no pertenecer a ninguna de las roscas que manejan la UNA. Otro que también aparece en el ring de candidatos es el ministro de la Corte Suprema, Raúl Torres Kinzer, quien se está despidiendo del cargo. Por haber sido decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por su dilatada trayectoria académica y sus fuertes vínculos políticos, se cree que tiene ventajas para ocupar el cargo. Entre sus detractores se aduce que su gestión al frente de la Facultad de Derecho solo mantuvo el status quo imperante en esa facultad y que no contribuyó a despolitizar la universidad. En el campus de la UNA se habla también de que la decana de la Facultad de Ciencias Químicas, Suyi Vera, y el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, FACEN, Nicolás Guefos, se postularán para el cargo de rector. A Suyi Vera, decana de la Facultad de Ciencias Químicas, se le cuestiona haber autorizado un millonario anticipo de dinero en favor de la empresa Construcciones Rivas Sociedad Anónima, que salió adjudicada para una obra en la institución. Por su parte, Guefos es considerado parte de la vieja rosca que maneja la universidad y fue blanco de duros cuestionamientos en Una No Te Calles. ¿Habrá valido la pena Una No Te Calles? Bueno, están con nosotros el ingeniero Héctor Rojas, actual rector y postulante a rector de la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, muy buenas noches. Un placer estar en su programa. Gracias por estar. Y también el doctor Ricardo Garay, candidato a rector. Usted fue interventor, ¿verdad? Así es, Jorge. Muchísimas gracias. Un gusto estar compartiendo contigo y con la audiencia. Y gracias porque te interesas en este tema, para mí muy relevante. Es relevante, sin ninguna duda. Y hablé con algunos estudiantes ingenieros y me dicen, esto así nomás luego se maneja sin un debate profundo entre la clase estudiantil. Me decían, prácticamente esto se está definiendo a puertas cerradas. ¿Así nomás luego funciona esto o se tiene que socializar? Ustedes los candidatos tienen que estar en un debate, escuchan, arriman propuestas de qué es lo que quieren hacer si llegan a ocupar este cargo tan importante. El sistema de elección lo que hace es justamente da este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque son nada más que la asamblea, los miembros de la asamblea los que eligen, ¿verdad? Pero de hecho todos estamos dispuestos a un debate, abiertos. Me hablaron de algunos centros de estudiantes que están preparando justamente un debate que invitaría a los candidatos con mira a que pongan sus propuestas y someterse a unas preguntas que estarían preparadas para los candidatos. Pero de hecho de nuestra parte y siempre hubo apertura para que ello ocurra, ¿verdad? Pero la elección, quienes votan son
los miembros de la Asamblea Universitaria. Para entender un poco la gente, los miembros de la Asamblea, ¿cómo se conforma eso? Ahí están todos los estamentos. El estatuto nuevo que se sancionó el año pasado cambió la configuración, pero antes, y la Asamblea que elige ahora es la que tiene la configuración anterior. Son 5 miembros por cada una de las facultades. Son 12 facultades. Entonces son 60 miembros más rector y vicerrector. ¿Ya? Ahí están docentes, graduados y estudiantes por cada facultad. Cuando ustedes deciden postularse, doctor, ¿cómo hacen para convencerle a esto que tienen que finalmente tomar la decisión de votar? Ustedes se arriman, le dicen, yo tengo este proyecto, esta propuesta, este perfil, ¿cómo es? Realmente ha sido una decisión, digamos, bastante difícil, porque no es fácil entrar en un ámbito no siendo decano, no siendo asambleísta, y teniendo en cuenta que normalmente fueron decanos solamente los que se han candidatado, y anteriormente, post Constitución del 92, fueron exclusivamente decanos, ¿verdad? Entonces, 2 candidatos, uno contra otro. Rara vez se escuchó alguna vez un debate entre los candidatos a la una, y siempre han habido muchas versiones de que el convencimiento para los votos pasa por una serie de prebendas, por una serie de ofrecimientos, por una serie de cuestiones. Nosotros creo que con el profesor Rojas fuimos los primeros hace 2 semanas y media más o menos lancé por los medios sociales mi plataforma de gobierno, ¿verdad? Y yo creo que eso obligó un poco a que los otros empiecen a sacar también sus propuestas, cosa que algunos de ellos todavía no lo han hecho, ¿verdad? O sea, lo que yo apuesto, Jorge, es justamente a un voto crítico. Ahora, ¿cuál es el porcentaje, si vos me preguntás, de los 62 electores que realmente les interesa la cuestión crítica y van a ir a las propuestas? No te lo puedo decir. Muchos con los que me he reunido ya son mucho más de la mitad, porque uno tiene que hacer el 1 a 1 con ellos, ¿verdad? Creo que les interesa, creo que les convence, pero muchos te dicen, no, pero vos no estás en la rosca, entonces no vas a ganar, entonces ¿para qué te voy a votar? O sea, está un poco todavía eso impregnado dentro de nuestra cultura paraguaya y lastimosamente en la universitaria, ¿verdad? Con toda esta movilización, Una No Te Calles no cambió eso, lo de la rosca, todo. No cambió nada. Yo creo que no cambió nada en las prácticas, en las costumbres, la estructura de poder que el estatuto configura. Le da mucho poder a los decanos, ¿verdad? Y a los consejos directivos de las facultades y a un consejo superior que funge de poder legislativo y ejecutivo a la vez. Entonces el señor rector es prácticamente un primer ministro tratando de articular para que no le saquen, porque con un 2/3 de votos en cualquier momento lo pueden sacar, porque los decanos tienen sus docentes y los miembros complementarios son egresados, no docentes y estudiantes de las facultades también, ¿verdad? Que muchas veces tienen ciertos intereses comunes con sus decanos. Entonces, yo creo que esa estructura ha venido cambiando y desde Una No Te Calles mejoró bastante, ¿verdad? Pero quedan muchos resquicios y muchos rastros todavía, y contra eso estamos, creo que, iniciando el cambio en la UNA. Gracias a esta postulación, yo creo que el profesor Rojas también, inclusive ya con una carrera hecha, con muchos logros académicos, se anima así que a postularse, y yo creo que eso moviliza un poco al electorado y le hace cuestionarse, ¿verdad? O sea, ahí hay perfiles para elegir. Yo creo que el menú es muy interesante, ¿verdad? Hoy son 5, ¿no? Somos 5, exactamente. Son 5. Están ustedes 2, Zully Vera de Química, sí, Torres Kinzer y Guefos. Nicolás Guefos, decano de la FACEN, así es. Su carta, ingeniero, de presentación para esta postulación es lo que usted ha venido haciendo al frente del rectorado. Bueno, eso es lo último, ¿verdad? Pero yo ya tengo una trayectoria hecha, ya tengo un trabajo, ya he sido decano de la Facultad de Ingeniería, lo he sido durante 12 años, inmediatamente después justamente, digamos, del 89, ¿verdad? Y estuve 12 años ahí, después me retiré, me dediqué exclusivamente a la docencia. Cuando Una No Te Calles, ahí un poco no coincido tanto con el ingeniero, que el impacto de Una No Te Calles fue muy grande en la universidad, fue sensible y, diríamos yo, sacudió desde sus raíces a la universidad. Y de hecho el resultado fue que varias autoridades se han ido, ¿verdad? Y de ahí en más
cuando fue electo el profesor Bernal, él me había llamado para ser su director académico. Y yo que estaba retirado ya prácticamente de la administración, volví para justamente con la idea de ayudarle porque sabía de lo complicada que era la gestión ahí. Entonces, estando como director académico, se tuvo que elegir vicerrector. Y recibí la invitación de algunos para postularme. Y me postulé. Yo era también así como el ingeniero alejado ya, estaba volviendo en un cargo más bien administrativo de menor nivel, y de ahí fui electo como vicerrector. Insisto en el tema del procedimiento. Están los 62 electores. Asambleístas, ¿verdad? Sí. ¿Se juntan todos ellos y ustedes exponen allí sus propuestas o ya tienen que ir a hacer una especie de lobby con cada uno de ellos, sentarse a tomar un cafecito y mostrarles? No, lastimosamente. ¿Cómo funciona? Eso estaba en el estatuto, en el proyecto de estatuto que creo que fue propuesta justamente del profesor Guefos, que sea obligatorio que cada candidato exponga su plataforma de gobierno ante la asamblea universitaria. Yo no sé por qué motivo eso se eliminó finalmente y quedó, digamos, libre de que cada uno tenemos que hacer el trabajo de convencer, digamos, entre comillas, uno a uno a cada uno de los asambleístas, que no es fácil. Algunos no están en Asunción, viven en el interior o van y vienen. No todos tienen el tiempo ni la paciencia para sentarte a escuchar. Otros ya tienen su voto comprometido, de alguna manera votos duros que tienen los decanos en algunos casos, porque ya están trabajando con gente que está a su alrededor y les es más fácil tener, yo digo, mecanismos de confianza que hacen que ya se lo conozca mejor, ¿verdad? Nosotros, el rector está en su oficina, no tiene una facultad a su cargo. Yo soy docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción, tengo muchos amigos y tengo creo que muchos pergaminos académicos y conocimiento, experiencia, pero como le digo a muchos de los compañeros, vos tenés un gran perfil, sos el mejor candidato, te dicen algunos, y yo le digo, bueno, perfecto, pero acá no ganás la elección porque sos más churro. Claro. Ganás porque tenés votos, ¿verdad? Entonces esa es la parte difícil, Jorge. Acá me envían un mensaje, me dice, la puja va a estar entre Zully y Torres Kinzer. Eso ya se sabe, se maneja, ¿cómo es que se tiene esa...? O me pasa desde dentro de la UNA. Yo creo que lo dicen, no sé, pensando como decía el doctor en temas anteriores, años, cómo funcionaba antes la universidad, que en base a tener tus adeptos, ofrecer cosas y que en base a eso, y supongo que de ahí nace, pero realmente me parece no muy responsable decirlo. Yo creo que los 5 tenemos igual condición y ojalá que cada uno utilice las herramientas más adecuadas con mira a convencer a ese electorado difícil, como decía el doctor, ¿verdad? Pero con ideas y con proyectos, no con la manera antigua que mencionaba él. Antes de entrar a la esencia misma, me parece importante que se debata esto, ¿qué es lo que ustedes tienen como una opción, hablando en términos políticos, como la famosa propuesta o plataforma? ¿Por qué no se retoma este tema ahora que estamos en aras de la transparencia, de evitar todo lo que se pretende hacer a puertas cerradas, este debate que anteriormente se hacía? No solamente los 62 electores asambleístas, sino invitarle a la comunidad educativa y estén los 5 con preguntas, así como se hacen los debates presidenciales, y nos vamos nosotros desde la prensa. Hoy que se reclama tanto al sector académico pronunciarse, tener una presencia sobre temas de importancia a nivel nacional, ¿quién tiene que plantear eso? ¿Tiene que modificar el estatuto como es? Es lo que ha ocurrido consuetudinariamente, Jorge. El tema es que, como siempre hubieron 2 candidatos nomás, la puja era ganar los votos a como dé lugar. Te recordarás de la última lucha con Froilán Peralta y Antonio Rodríguez, que uno era el Escarabajo, el otro era Ferrari, y el Congreso se inmiscuyó, el poder político partidario se inmiscuyó. Fue bochornoso. Nosotros estamos propugnando unas elecciones libres de toda injerencia político-partidaria. Coste que yo me considero un hombre de partido, pertenezco al Partido Colorado, orgullosamente, pero no permitiré ni siquiera que se asomen políticos a esta contienda electoral, porque la vamos a denunciar, ¿verdad?
Y yo creo que después de lo que sucedió en las últimas elecciones, no creo que se animen luego, ¿verdad? Entonces, conozco propuestas. Hoy me habló el representante de la Facultad de Medicina, Marcelo Martínez, me invitó para un debate en la Facultad de Medicina. Hoy el señor rector me estuvo comentando que ya le sugirieron también y le pidieron el uso de la cúpula que está en el centro del campus de San Lorenzo para un debate ya con todo el público universitario, no solo con los asambleístas, que es lo que nosotros queremos. Nosotros le desafiamos a todos los otros candidatos a que den la cara. Yo no sé por qué muchos están escondidos, le digo al profesor. Hay algunos que están escondidos bajo la mesa todavía. ¿Qué tienen que esconder? Si vos no sabes defender tu idea en público, argumentar, contraargumentar, estamos en la academia. ¿En dónde vamos a ir a discutir entonces? No es por UI. Vamos a cagarnos a patadas y ahí el que pega más fuerte es el que va a ganar. Yo les desafío y les invito a los colegas que están en la lucha a que accedan a los debates y que ellos mismos promuevan el debate para que la comunidad universitaria sepa con quiénes vamos a contar en la dirigencia del rectorado, que no es soplar y hacer botella. Acá el profesor Rojas te puede decir lo que es manejar esa oficina, 12 facultades, ya próximamente 14, con la Faxo y la Andrés Barbero, que se convirtieron en facultad, más de 40.000, 45.000 estudiantes, tenés los sindicatos, tenés toda una serie de dinámicas que tenés que saber manejar. Y yo, sin falsa modestia, tengo que decir que me tocó estar como interventor, es decir, decano interino, en 2 facultades que ardían. Facultad de Filosofía, fui una después de 6 meses, la facultad acá del profesor, y supimos manejar los conflictos. Entonces, el rectorado no es un conflicto agudo como eso, es un conflicto crónico, permanente, y hay que tener carácter, y hay que tener principios. Eso de vitam impendere vero tiene que ser cierto, no hace falta que sea solamente una inscripción lo que dice la verdad os hará libre, y nosotros tenemos que ser la presencia y la traducción real y efectiva de que el liderazgo de la UNA se está levantando de vuelta. Esa es la propuesta nuestra. Aparte, yo creo que todo este movimiento que se generó, eso está allí en expectativa, ante el menor señal de que eso pueda volver injerencia política. Yo creo que eso salta de vuelta, sobre todo ahora cuando... Yo creo que aquel candidato, me refiero a los otros colegas candidatos, por llamarlo de alguna manera, que piensan que por ganar nomás está todo dicho. Si no tienen legitimidad y si no hay participación del etos universitario, yo creo que la sostenibilidad en la oficina del rectorado va a ser muy endeble. En cualquier momento se va a incubar de vuelta a esto y va a saltar por algún lado, porque los estudiantes estarán tranquilos, aparentemente como yo le digo, la inercia post una no te calles es como que les dejó, digamos, en ese estado, y que ahora parece que con este tema de las elecciones está empezando a elevarse la temperatura de a poco. Así vamos a hacer una pausa a la vuelta, vamos a seguir hablando con nuestros invitados sobre este tema, elecciones, renovación de autoridades en la Universidad Nacional de Asunción. Ya venimos. Bueno, seguimos en la caja negra. Ingeniero Rojas, ¿cuál es cuáles son los desafíos que hoy tiene la Universidad Nacional de Asunción? La asamblea última que sancionó el estatuto justamente hizo algunos cambios importantes. El propio estatuto fue muy discutido, llevó un año de discusión, cosa que en los estatutos anteriores no fue así. Y mismo entre los artículos transitorios está un mandato que le pide al presidente que en 3 años presente un diagnóstico de la UNA y un proyecto de las modificaciones que hay que implantar para tener una nueva universidad. Y ese es el desafío más grande. Conseguir una nueva universidad no es que hay que inspirarse en temas extranjeros o copiar modelos, no. Hay que sí inspirarse en ellos, ¿verdad? Traer las ideas y debatirlo en la asamblea. Porque nuestra universidad tiene que ser nuestra, no es un modelo copiado de otro lado, sino que tenemos que desarrollarlo nosotros, ¿verdad? Y hay deudas, podemos decir, históricas que la universidad, como un instituto de educación superior, tiene con la sociedad.
La sociedad aporta bastante para el sostenimiento de las universidades públicas y tenemos la obligación, el deber de retornar de alguna manera a eso, ¿verdad? Y puede ser un foro donde se discutan realmente los temas, de donde vengan las ideas y donde se pueda llevar para una discusión sin banderías, una discusión objetiva de los temas nacionales. Y eso hay que conseguir que nuestra unidad sí logre eso. ¿Es factible descontaminar de la influencia política, por ejemplo, ahora lo que se tiene que hacer el 16 de abril, estas elecciones de rector, o eso es inevitable? No, yo creo que sí, ya se evitó, lo que decía él, ¿verdad? Si alguien intenta nada más, entiendo a mi manera de ver, ¿verdad?, llevar hacia ese lado o mencionar nada más un apoyo de esa naturaleza, yo creo que ya lo van a descalificar. Hoy por hoy ya la lucha es diferente, por eso hay 5 candidatos ahora, ¿verdad?, y no 2, y que uno tiene ya, como se decía, su caballo, el otro tiene quien lo apoya, no. Acá son 5 candidatos que cada uno va a pelear voto a voto, ¿verdad?, para tratar de conseguir su elección. ¿Cuál es tu carta de presentación, Minio, cuando planteas mi carta tu postulación? de presentación es justamente la académica, ¿verdad? El hecho de haber sido director académico de la Facultad de Ciencias Agrarias por 5 años, 14 años director general de posgrado, Relaciones Internacionales. Me tocó estar como interventor en 2 facultades de la UNA, interventor de esta universidad privada del Guairá, y estuve en el equipo interventor de la Universidad Nacional de Pilar con el ex rector Pedro González, así también de varias universidades sudamericanas, ISPA, un instituto de profesional avanzado. Es decir, como interventor vos tenés toda la radiografía y la problemática de una institución educativa y tenés que aportar un plan de mejoras. En este caso, yo digo de manera jocosa, vamos a intervenir la UNA, digo, en el sentido de que, bueno, tenemos ya ya conocemos al monstruo por dentro, conocemos al monstruo por fuera, porque también, estando desde afuera, he conocido lo que significa la UNA. Hoy es la mejor universidad del Paraguay, nos guste o no nos guste, es la que tiene la mayor cantidad de carreras acreditadas por la ANEAES. De las becas de becal de posgrado, por ejemplo, Jorge, el 53% de esas becas fueron a parar a la UNA. 22,7% creo que la católica, creo que la americana está por los 4%, y el 20% restante se reparte en las diferentes universidades. O sea, el potencial que tiene la UNA para crecer es impresionante. ¿Cuál es nuestro principal problema? Nosotros, por Constitución del 92 y por Ley 4995/13, tenemos la autarquía financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que vos tenés que manejar tus fondos y rendir cuentas como se debe. Hoy en día nosotros somos una dependencia de Hacienda. Nos dan plan de caja, nos topean, nos dicen en qué podemos gastar, en qué no podemos gastar. Y Hacienda no puede entender la dinámica de una universidad, Jorge. Es la única universidad en el mundo donde Hacienda es tu regente. En cualquier universidad pública de Argentina, Brasil, de donde vos mires, y yo no estoy en contra del control, estamos hablando de un control permanente de Contraloría, una auditoría general interna que tiene que funcionar con transparencia, pero que tenga la flexibilidad para poder manejarse. Del CONACYT, de los fondos concursables del CONACYT, tenemos casi un 80% que la UNA acapara, porque tenemos el plantel de recursos humanos, investigadores a tiempo completo, gente con PhD, con maestrías, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos el idioma del investigador porque soy investigador. Entiendo el idioma del administrativo porque fui administrativo, manejé presupuesto. Fui ministro de Agricultura y Ganadería, sé manejarme con el lobby necesario con el gobierno, con los poderes del Estado, y al interior creo que tengo la sabiduría, la paciencia, la tolerancia y el conocimiento para relacionarme con los decanos, porque los decanos hay que reconocer de que tienen autonomía en cada una de sus facultades, que también es una de las fortalezas de la UNA, y a la vez podría ser una de las mayores debilidades, porque el rector lo que tiene que hacer es saber articular, darle armonía a ese relacionamiento y liderar el cambio, ¿verdad? Como yo digo, el cambio con sensatez, nuevos tiempos para una universidad centenaria, y no podemos seguir contentándonos con bueno, somos la más grande, somos la más importante. No, tenemos que promover cambios, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Tecnología, educación virtual, flexibilización curricular. No puede ser que un estudiante de FACEN que quiera cursar biología en medicina no lo pueda hacer,
o uno que quiera estudiar matemáticas, en agronomía que quiera cursar en ingeniería, que lo dan a lo mejor de mejor manera, no lo puede hacer. Seguimos todavía con un esquema muy arcaico, yo diría del siglo XIX. Entonces, hay muchas cuestiones que lentamente y de manera, digamos, no muy traumática se pueden implementar, cuyos resultados sí van a ser espectaculares, me parece a mí. Hoy, para que se den estos cambios que desarrolla acá Ricardo Garay, ¿tiene que ver por el tema presupuestario o ese no es el problema, ingeniero? Es siempre un problema, no es el único, porque la universidad, si bien recibe hoy por hoy, digamos, prácticamente 80% es lo que el Estado le da, solo 20% él recauda por sí. Pero eso tiene que aumentar y va a aumentar en la medida que se realiza lo que dice el profesor, ¿verdad? Que ella se desarrolle, ella ofrezca servicios, y es el gran desafío, que la universidad se despierte en el sentido de integrar lo que tiene en conocimiento, lo que tiene, y digamos promocionar la creatividad que tienen sus investigadores con miras a generar más fondos y de ahí hacer su reforma. Ahora, sin duda que de un modelo a otro no es fácil. El modelo que él mencionaba de las facultades es un modelo que muy pocas universidades del mundo lo tiene hoy. Tiene otras organizaciones, que es lo que la Asamblea encomendó al presidente de ella, al rector, para que proponga un nuevo modelo de organización de universidades. Esa es la gran tarea. Y eso estamos trabajando en ello, ¿verdad? Se integró una comisión, le habíamos invitado al propio profesor Garay, está colaborando en ese sentido, trabajamos juntos en eso, ¿verdad? Porque tenemos que cambiar, eso es la verdad. Ese modelo de que hay demasiada autonomía entre las facultades lleva a, por ejemplo, superposiciones. Usted sabe que hay facultades que tienen carreras idénticas y ahí comenzamos a ver, se están usando bien los recursos que tienen, y eso hay que revisar. Y ese es el objetivo, y tener un proyecto que tiene que ser discutido, pero ampliamente. Cuando usted dice eso hay que revisar, ¿eso es iniciativa del rector que se define allí o eso tiene que tener fuerza de ley? No, es como si fuese un nuevo estatuto, es interno. Totalmente, interno. La organización hoy el rector está, no sé si supeditado a lo que decían los decanos. ¿Ustedes pueden tomar intervención en las facultades, en las decisiones, o ahí se respeta lo de la autonomía que tiene cada decano manejar su facultad? Esa autonomía se da por el volumen, ¿verdad? La universidad es muy grande, ¿verdad? Y cada facultad maneja lo suyo, y el rector, como dijo, es un articulador. Entonces, no es que el rector realmente, posiblemente al no tener la tropa que tiene un decano, que son sus docentes o investigadores, en ese sentido tiene debilidades. Y su influencia no es tanta como se cree de afuera. Pero eso también depende de la habilidad que tiene para poder atraerle a los decanos, interesarlos en los proyectos que son de universidad y hacer que ellos avancen. Cuando se tiene que, por ejemplo, cuando hablamos del tema presupuesto, ¿cuánto es el presupuesto de la UNA? ¿160 millones de dólares? No, 235 millones de dólares. 235 millones. De los cuales casi el 50% lleva a la Facultad de Medicina, con clínicas. Claro, o sea, que con el hospital y la facultad. El hospital, sobre todo el hospital, digamos un 30%, un poquitito más. O sea que el servicio que presta la clínica nosotros creemos que es muy valioso. Para nosotros es algo que hay que mantenerlo, aprimorarlo. Eso no se discute. No se discute y hay que mejorarlo. Definitivamente hay que poner al hospital de clínica también en el siglo XXI, ¿verdad? Pero es algo que nosotros decimos. Somos muy malos en la UNA a la hora de recaudar fondos, ¿verdad? Así como ganamos en CONACYT, pues ganemos fondos concursables de cualquier organismo multilateral, de cualquier ONG que normalmente están concursando. ¿Cuál es nuestra camisa de fuerza? Que por los procesos burocráticos que te impone la ley de administración financiera y la de presupuesto, nos cuesta movernos. Entonces dice la organización, no, vamos nomás con una universidad privada que no hay problema porque no hay burocracia. Entonces, pero nosotros desde adentro tampoco hacemos nada. Entonces, si incrementamos en vez de 20% de fondos propios, vamos a 40% y paulatinamente vamos yendo más. La universidad inclusive se puede dar el lujo, Jorge, de promover el arancel cero para los estudiantes, como lo es en Argentina, en Brasil, que sea efectivamente gratuita. Nosotros queremos instalar el debate
No decimos que lo vamos a implementar porque es un poco utopía, pero queremos instalar el debate del arancel cero mediante una mayor recaudación de fondos y si no es posible el arancel cero, Jorge, hay que ver la manera de ecualizar el acceso a la universidad pública, que aquella gente que tenga méritos, que pueda acceder a pesar de que se fue a una escuela del interior del país y no le da el cuero efectivamente para poder pasar el ingreso, que hayan clases remediales, que haya cursos propedéuticos, que se pueda permitir que se universalice la universidad pública en el Paraguay. Entonces, la propuesta es que la UNA sea el plan piloto de arancel cero, pero que se recaude los fondos, que no estemos mamando siempre de las tetas del Estado, con el perdón de la expresión, ¿verdad? Claro. Tenemos que ser rápidos, solventes, eficientes a la hora de recaudar fondos, y no estoy hablando de una utopía. Cuando estuve como interventor de la Facultad de Ingeniería, me tocó ver cómo esta facultad supo hacer convenios, ¿verdad?, con diferentes entes del Estado, porque vos al ser una entidad pública, usemos nuestra ventaja comparativa, tenés excepción en el tema de los concursos, entonces tenés la cancha libre, y lo hicieron muy bien en ingeniería, se recaudó fondos. Creo que hoy en día la FIUNA es una de las facultades que mejor recauda y que mayor proporción tiene de fondos propios, de fondos Fuente 30, o sea que yo creo que hay cosas, como te digo, pequeñas. Eso no solamente tiene esa iniciativa del decano, sino también del conjunto. Yo creo que el rector, ¿cuál es su mecanismo de bajar línea, por decirlo de alguna manera? El rector tiene que promover cambios a partir del Consejo Superior Universitario, porque él solo no puede bajar línea, no, es un ejecutivo. Tenemos que cerrar. ¿Qué sano es esto, ingeniero, para hablar, digo, compartir con los estudiantes? Yo no sé si la comunidad universitaria también tiene un modelo, cada uno tendrá lo suyo, pero abrir el debate, qué enriquecedor es esto, ¿verdad? Porque si hay candidatos que ni siquiera atienden el teléfono para dar una entrevista, pues no tenemos la más pálida idea de cuál es la intención que tiene, si es que llega a ocupar el cargo de rector, ¿verdad? Por eso yo rescato eso que usted dijo, y de promover ese debate, que se haga, que estén allí los estudiantes, insisto, nos vamos a la prensa y se transmite, se amplifica esto, ¿verdad? Muy necesario y además valioso, porque enriquece, y el aporte tiene que ser de todos, porque la universidad es de todos realmente, porque ahí no solo los docentes, los investigadores, los estudiantes, los egresados, la comunidad toda tiene que participar. Y la universidad puede prestar demasiados servicios a través justamente de la mano de obra que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, los proyectos finales de graduación de los chicos. Pueden prestar valiosos servicios a los municipios del interior, a los municipios más grandes, lo mismo, ¿verdad? Y los cursos de posgrado, o sea, los programas de posgrado aún más, porque ahí en los posgrados son donde la investigación se desarrolla y puede dar resultados. Y ahí, por ejemplo, lo del CONACYT es muy valioso. Y hasta ahora tenemos una deuda pendiente, digo, con la sociedad, la Universidad Nacional de Asunción. Le dice el ingeniero, el aporte, lo que da la ciudadanía en sus impuestos para que esto funcione, como que tenemos ese retorno, hoy por lo menos no se percibe, debe haber, ¿verdad?, pero como que necesitamos inyectar un poco más. Totalmente, Jorge, de acuerdo. Yo creo que la deuda está, yo creo que tenemos que ser consultores naturales del Estado, del gobierno. Si tenemos un problema en el puente Remanso, bueno, ¿qué dice la Facultad de Ingeniería de la UNA? Si hay un problema de tipo social, bueno, ¿qué dice la Facultad de Filosofía, la FACSO, ¿verdad? Yo realmente te congratulo, Jorge, y a Unicanal por permitir salir un poco a la Universidad Nacional del closet donde estamos encapsulados, y que la gente conozca un poco que existe gente patriota que apuesta al cambio en la Universidad Nacional de Asunción, e invitamos por este medio a los otros candidatos también que se acerquen y que promuevan como nosotros un debate franco, abierto, transparente. Si no tenemos nada que esconder, ¿por qué nos vamos a tener que estar evitando las cámaras o esto que yo dije, que es argumentar, contraargumentar, y que probemos que somos realmente académicos? Sin ninguna duda. Ingeniero, gracias por su tiempo, muy amable. A usted. Ricardo Garay, doctor, gracias por su tiempo. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo martes en otro capítulo de La Caja Negra. Buenas noches.